Listo. Bueno, buenas noches y bienvenidos a las asesorías por pares de la asignatura de farmacología. Para esta sesión vamos a completar la segunda mitad de la sesión número 2, corresponde a farmacodinamia. Esta vez la segunda parte. Los puntos pendientes que teníamos eran la interacción fármaco-receptor, clasificación de los fármacos según actividad intrínseca, modulación alostérica y farmacometría. Esto de aquí, digamos, ya lo conocemos, sabemos que vamos a hablar acerca del efecto biológico, pero vamos a hablar algunas particularidades. Luego, en la clasificación de los fármacos es lo más importante en el devenir del curso, al menos de esta parte. ¿Y esto porque vamos a hablar de agonistas, lo vamos a poner como G, y antagonistas? Pero estos nos clasifican solo en estos dos. También hay puntos intermedios, por así decirlo, un poco de modulación alostérica y finalmente farmacometría. Y bueno, entonces, interacción fármaco-receptor, todas estas palabritas que vemos aquí, afinidad, especificidad, selectividad, actividad intrínseca, potencia y eficacia, las conocemos completamente. Pero hay que ir a la definición. Primero, ¿qué es la afinidad? Afinidad lo podemos relacionar con algo del día a día. Nosotros en la universidad o en el trabajo, en el ámbito en que estemos, somos más afines a ciertas personas, entonces nos juntamos más con estas. Si lo trasladamos a la farmacología, es la capacidad de unirse o fijarse a quién, a un receptor, es decir, la interacción o la capacidad de interacción entre el fármaco y el receptor está mediada por quién, por su afinidad. Entonces, si hay mayor afinidad, ¿qué significa o cómo lo podemos extrapolar? Más afinidad significa mayor fuerza de unión. Entonces, principalmente por esto. Este de aquí es del que vamos a hablar un poquito más conjuntamente con potencia y eficacia. Pero vamos al siguiente. Especificidad. La misma palabra lo dice. ¿Qué tan específico es esto? Entonces, la especificidad es la capacidad para unirse a un solo tipo o clase de receptores. Entonces, no estamos hablando que es solo un receptor, sino también puede ser a un grupo o clase de estos. Entonces, la especificidad, digamos, va a ser mayor si es en un solo receptor que si es en un solo grupo, pero la especificidad existe. Entonces, ¿cuál sería su definición también? Capacidad para generar una respuesta biológica en un receptor específico. Luego pasamos a la selectividad. Aquí estamos hablando de algo, preferencia. Entonces, la selectividad viene a ser la capacidad para unirse preferentemente a un receptor particular. Entonces, ¿qué significa esto? Si bien un fármaco X puede unirse a una cantidad increíble de receptores por complementariedad o por la afinidad o especificidad que tenga, estos van a tener una selectividad mayor hacia un tipo. Se puede unir a varios, pero preferentemente se une a algunos. Y bueno, para que les quede claro el concepto, aquí les puse esto de aquí. Hablamos de preferencia, más no de exclusividad. Entonces, no es exclusivo, es de varios, pero tiene una preferencia. Luego tenemos la actividad intrínseca, un mayor efecto biológico. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos un mayor efecto, significa que menos fármaco causa más efecto. Entonces, la mayor actividad intrínseca se va a reflejar así. Una mayor actividad intrínseca es igual a una eficacia mayor en comparación con otros o mayor de este fármaco en bajas concentraciones. Es decir, una cantidad pequeña de este fármaco produce un efecto bastante grande. Entonces, nos vamos a saltar la potencia un momento y nos vamos a eficacia porque está
ampliamente, digamos, relacionada con la actividad intrínseca. ¿Qué es la eficacia? Capacidad del fármaco para inducir el efecto máximo. No depende de la cantidad. Miren, aquí lo tenemos. No depende de la cantidad. Mayor eficacia, ¿qué significa? Una respuesta máxima mayor. Un poco redundante, pero yo se los voy a explicar. ¿Cómo podemos definir también la eficacia? Magnitud de la respuesta. ¿En dónde? En la curva gradual o frecuencia en curva cuantal. Ya vamos a hablar de las curvas dosis respuesta, pero esto se los dejo aquí porque es importante y está ampliamente ligado. Y finalmente tenemos la potencia. ¿Qué viene a ser la potencia? Capacidad necesaria para producir un efecto determinado. Entonces, la cantidad del fármaco o el fármaco está ligado a su potencia. Si no tiene la cantidad necesaria, no va a tener la potencia necesaria para cierto efecto. Y bueno, ¿con qué se relaciona afinidad y actividad intrínseca? Y esto de aquí, quédenselo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué es la concentración eficaz 50? Es la dosis necesaria para obtener un efecto en el 50% de la población. Esto está ligado a la potencia. Entonces, partiendo de este punto, ya nosotros tenemos estas 6 definiciones. Esto sí lo tienen que repasar un poquito más para entenderlo mejor, pero las ideas principales están aquí. Y de tal manera pasamos a explicar un poco esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el fentanilo y sus análogos propiamente. Entonces, si vemos en la línea verde tenemos el fentanilo, pegado a él tenemos lo que sería el remifentanilo, el subfentanilo antes y el alfentanilo después. ¿Qué podemos ver aquí? Que básicamente, si nos vamos a lo que ya hemos hablado hace un momento, ¿qué estaríamos viendo? ¿Actividad intrínseca, potencia o eficacia? Aquí estaríamos viendo lo que sería la potencia, propiamente el fármaco, también su actividad intrínseca. Todos están ampliamente relacionados. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este es el efecto deseado. Entonces, si nos vamos a la concentración de fentanilo, podemos ver que la potencia del subfentanilo es mayor a que la del resto de fármacos. También que el fentanilo y el remifentanilo tienen una potencia similar, miren su concentración aquí, y el alfentanilo una potencia menor. Pero, si analizamos su eficacia, podemos ver algo. Aquí lo tenemos. Capacidad del fármaco para inducir su efecto máximo. Y nos vamos aquí. Todos producen el efecto máximo. Entonces, todos son eficaces. Tienen una potencia diferente. Y bueno, también hay diferencias entre los fármacos, de las cuales no es el tema de hoy, pero me parece un gráfico bastante importante para ponérselos aquí. Por ejemplo, aquí tienen la descripción, tienen el link para que lo vean, también está en la bibliografía, pero aquí ya hemos hablado de principalmente la potencia y la eficacia. Ahora, un punto importante también en la interacción fármaco-receptor es saber si es un agonista puro o agonista parcial, que ahora lo vamos a definir. Pero quiero que vean aquí, un agonista puro está logrando un efecto máximo. Vamos a plantearnos que aquí es el efecto máximo, la respuesta tisular máxima. Pero el agonista parcial, mírenlo aquí, se queda a media, por eso es parcial. Mismo efecto similar, pero parcial. Entonces, ya hay una diferencia que van a ver y les voy a explicar más adelante. Ahora, aquí podemos ver lo que sería un agonista puro y un agonista puro también, pero de menor afinidad. Si este tiene menor afinidad, ¿qué pasaría aquí? Volvamos al concepto de afinidad, capacidad de unirse y fijarse a un receptor. Entonces, si nosotros
tenemos dos fármacos que tienen la misma eficacia, pero uno tiene mayor afinidad que el otro, vamos a ver que el agonista puro de mayor afinidad va a lograr el efecto en menos tiempo, por el logaritmo de concentración del agonista. En cambio, el agonista puro de menor afinidad va a lograr también el efecto, pero en un mayor tiempo. Y luego tenemos el agonista parcial aquí. Este agonista parcial no llega a ese efecto, a esta respuesta tisular. Podemos decir que es intermedia, pero ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Y bueno, cualquier consulta o duda, chicos, ya saben, se los vuelvo a explicar, lo volvemos a explicar de otra manera, ponemos ejemplos hasta que lo entiendan. No se preocupen. Y ahora, por favor, no se memoricen los nombres. Lo único que quiero que entiendan aquí más que nada es qué está pasando con cada fármaco, porque les van a enseñar esta curva un montón de veces y en sus prácticas o seminarios les pueden preguntar qué está pasando aquí. Ahora, aquí viene lo importante y lo que tienen que saber por el resto del curso al escuchar de un fármaco. Si es agonista, agonista parcial, antagonista, agonista inverso. Ni bien les digan el nombre del fármaco, ustedes deben saber qué tipo de agonista o antagonista es o agonista inverso. ¿Por qué? Porque eso les va a dar el panorama general de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué tipo de fármaco es según la actividad intrínseca y en qué receptor actúa? Porque como vimos en la mitad anterior, el día de ayer, puede activar un receptor, pero esta activación puede ser para inhibir o para potenciar algo. Entonces, vamos a hablar de afinidad. Si se dan cuenta, tanto el agonista como el agonista parcial, el agonista inverso, sí tienen afinidad. Ahora, la afinidad es variable en cada uno. Luego, tenemos la especificidad. Todos ellos lo van a tener. También, en mayor o menor medida, depende del fármaco. Y la eficacia, que aquí ya nos vamos a referir a la actividad intrínseca, 100%. ¿Qué significa? Que produce la respuesta máxima. El agonista va a producir la respuesta máxima y se los expliqué aquí. Agonista puro, respuesta tisular máxima. Para ese ejemplo. En cambio, un agonista parcial puede oscilar entre el 0 y el 100. De este modo, la actividad intrínseca, su eficacia es menor. ¿Dónde vimos la eficacia de esto de aquí? Aquí, chicos. Agonista puro versus agonista parcial. Agonista parcial versus los agonistas puros. En cambio, un antagonista tiene una actividad intrínseca del 0%. Un antagonista clásico propiamente. Entonces, ¿qué va a hacer el antagonista? Nada. Si quieren ir un poquito más allá, un antagonista clásico, ¿qué haría? Ocuparía el receptor. ¿Cómo que ocupa el receptor? Entonces produce algo. En la siguiente diapositiva les explico. Sin embargo, aquí tienen un concepto diferente que sería el agonista inverso. Este agonista inverso posee afinidad, especificidad y su eficacia es diferente. Es un efecto distinto. Entonces, imaginemos que este agonista de aquí y este agonista inverso van a actuar en un mismo receptor. Al actuar en un mismo receptor, el agonista va a causar un efecto que puede ser aumentar los niveles de algo. En cambio, el agonista inverso va a ser completamente lo contrario. Y ahora vamos a hablar un poco de ellos. Aquí tenemos el ejemplo más claro. Con esto se les va a quedar clarísimo que hace un agonista y un antagonista. Primero, tenemos el fármaco A y el fármaco B. El fármaco A es agonista. Aquí hay un receptor, aquí hay un receptor. Vamos a decir que son el mismo receptor. Entonces, la afinidad va a estar implicada en este proceso de unión entre el agonista y el receptor y se va a generar, ¿qué cosa?
un complejo, por así decirlo, agonista-receptor. ¿Qué está pasando en el fármaco antagonista? Este receptor de aquí, junto a este fármaco de aquí, también se unen y va a generar el complejo fármaco B receptor. Con este complejo, nosotros ya vemos que hasta aquí es igual. Tanto fármaco A como fármaco B se unen al receptor. Una vez unidos al receptor, ¿qué va a pasar? Actividad intrínseca, chicos. Es lo que tenemos que ver. Si este es agonista, va a producir un efecto biológico fisiológico. Entonces, la activación, ¿por quién va a estar regulada? Eficacia, chicos. El efecto del agonista es la respuesta máxima. Entonces, ¿qué vamos a tener? La eficacia va a modificar tanto a lo que sería el agonista y el receptor, o digamos, esto, la interacción de estos va a causar una respuesta. Esta respuesta, como ya vimos, hay una amplia gama de segundos mensajeros, fosforilación de enzimas y demás. Entonces se va a generar una respuesta. Esto sería con el agonista, pero ahora, ¿qué haría el antagonista? Como les dije ayer, el antagonista quiere evitar que pase o que suceda el objetivo del agonista. ¿Va a producir lo contrario? No, chicos. Tiene que frenar al agonista. Está en combate con el agonista. Entonces, una vez llegado al complejo, se va a formar ni más ni menos nada. La eficacia es 0%. No hay ningún tipo de eficacia, no hay ningún tipo de respuesta. Únicamente está ocupando el receptor para que el agonista no actúe. Entonces, digamos que este es el antagonista, el fármaco B, lo tapa. Si este lo tapa, ¿puede llegar el agonista y ocupar el espacio que está sellado por este? No. Entonces, no hay respuesta. Un antagonista genera una no respuesta. Ahora, este es un antagonista clásico, cabe resaltar. Ahora les voy a explicar más a fondo la clasificación, pero este es el resumen. Un agonista clásico y un antagonista clásico. Y bueno, luego de esto, aquí les voy a explicar un poco con la curva dosis-respuesta. Un ejemplo de esto es el agonista, pregunta examen, pregunta pasito, lo que quieran, lo que les pregunten, lo que llega en su momento, pero un agonista está tranquilo haciendo su trabajo. Tiene sus receptores, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Va a llegar un antagonista. ¿Se anulará el efecto? No, chicos. La curva dosis-respuesta se desplaza hacia la derecha. Esta curva, al desplazarse hacia la derecha, estamos hablando de la concentración, del tiempo, demás. Pero, en presencia del antagonista, no va a modificar su eficacia. Su eficacia se mantiene. Entonces, digamos que de manera técnica hablando, si nosotros queremos mover la curva dosis-respuesta a la derecha de un agonista, sería con un antagonista. Y si queremos vencer, digamos, lo que sería esta curva y volver el, la curva dosis-respuesta al original, sería contrarrestar el antagonista con más dosis del agonista. Un poco complicado, pero ya lo vamos a ir viendo igual. Entonces, ¿qué pasará con un agonista inverso? Miren, aquí tienen el agonista inverso, un efecto contrario. Entonces, este efecto contrario, totalmente contrario, puede ser modificado ¿por quién? Por el antagonista. Este antagonista también lo va a desplazar a la derecha. Y tú te preguntarás en este momento, ¿por qué lo desplaza si está buscando este agonista inverso en efecto contrario? Porque este antagonista de aquí tiene un 0% de actividad intrínseca. Solo está frenando al agonista. Está ocupando su espacio, está obstruyendo, no está generando una respuesta. El agonista inverso tiene una respuesta variable. Lo vamos a poner como una X. Es un diferente efecto con una diferente
con una diferente, con un una diferente actividad intrínseca, disculpen. Entonces, si llega el antagonista a ocupar los receptores que ocupan el agonista y el agonista inverso, la curva dosis respuesta se va a la derecha. Y lo tenemos. Y bueno, otro ejemplo, aquí lo tenemos. Un antagonista solo va a estar aquí, en este mismo plano. Pero ¿qué va a pasar con un antagonista en presencia de un agonista? Vemos que va a haber una elevación en la curva dosis respuesta, que con el tiempo va a llegar a valores normales. Y un antagonista en presencia de un agonista inverso va a tener un decaimiento, pero luego va a llegar a valores normales. Y así llegamos a los tipos. Aquí lo vamos a trabajar con ejemplos y si por A o B tienen alguna duda o consulta o estoy yendo muy rápido, me comentan y lo explicamos un poquito más lento. Primero, antagonista fisiológico. Ahora, ojo, esta clasificación depende del punto de vista, chicos. Se lo voy a explicar con un gráfico más adelante, pero vamos a hablar del fisiológico. Entonces, nosotros conocemos que en todo nuestro cuerpo, los sistemas metabólicos y demás, algunos aumentan los niveles de cierta sustancia y otros los reducen. Entonces, este antagonismo fisiológico también se llama funcional, que va a producir efectos opuestos. Ahora sí, en la definición clásica tenemos que no, que uno tiene eficacia del 100%, el otro tiene el 0%. Pero aquí en el antagonista fisiológico, estamos hablando de los clásicos, tenemos que estos efectos opuestos se dan en diferentes vías. ¿Qué significa? Que estas vías de señalización o mecanismos fisiológicos van a estar opuestos, como si fuese un espejo invertido. Mientras uno aumenta el nivel de una sustancia, el otro lo reduce. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Sí, esto no ayuda mucho, deja mucho la imaginación, pero aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, la histamina actúa en los receptores H1. Al actuar en los receptores H1, va a causar broncoconstricción, es decir, la musculatura bronquial se va a constriñir, o lo que también llamaríamos broncoespasmo. Pero, aquí estamos hablando de histamina. ¿Qué pasa también en nuestro cuerpo al mismo tiempo, casi todo el tiempo? O digamos, en este caso vamos a hablar de epinefrina o salbutamol como fármacos. La epinefrina o el salbutamol, que pertenecen al grupo de los beta-adrenérgicos, van a ser agonistas beta 2. La cascada de beta 2 va a producir broncodilatación. Entonces, básicamente hay un antagonismo fisiológico entre el efecto de la histamina, propiamente, de nuestro cuerpo, y la epinefrina o el salbutamol en un paciente asmático. Un ejemplo de esto es que un paciente, digamos, bueno, es un poco más amplia la respuesta de un asmático, el leucotrienos y mucha fisiopatología involucrada. Pero si vemos este versus este de aquí, ambos están produciendo un efecto diferente, completamente diferente, opuesto, completamente opuesto sería la palabra. Si nos extrapolamos a otro ejemplo, tenemos vasos sanguíneos. La adrenalina va a ser un agonista. La adrenalina que producimos propiamente en nuestro cuerpo va a actuar en los receptores alfa, específicamente alfa 1. Vimos ayer un poco en los receptores. Alfa 1 va a producir vasoconstricción. Entonces, acuérdense siempre, acción a nivel agonista en receptores alfa 1 que produce vasoconstricción.
¿Cuál sería un antagonismo fisiológico? La histamina, chicos. Ambas sustancias endógenas de nuestro cuerpo. Histamina, a nivel de receptores H1, produce vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, estos son antagonistas. La histamina es antagonista fisiológico de la adrenalina. Y si se dieron cuenta, si son observadores, tenemos aquí a la histamina y aquí a la histamina. ¿Se acuerdan que les hablaba que las cascadas de señalización, los efectos por todo el cuerpo pueden ser diferentes? Entonces, no podemos atribuir a que una sustancia de nuestro cuerpo o un fármaco vaya a tener solo un comportamiento. Aquí tenemos que la histamina en los receptores H1 a nivel del músculo liso bronquial produce broncoconstricción, pero a nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación, para que lo tengan en cuenta, chicos. Ahora, hablamos del corazón. La noradrenalina es un agonista, va a actuar a nivel de beta 1. Beta 1, ¿qué va a hacer? Aumentar frecuencia cardíaca, fuerza de contracción. ¿Qué es esto? Cronotropismo y inotropismo positivo. Entonces, el corazón va a bombear más rápido, vamos a tener más, más frecuencia cardíaca y una mayor fuerza de contracción. En cambio, su agonista fisiológico, la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina liberada por el nervio vago? A nivel de receptores muscarínicos, en este caso, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Miren, en el corazón, la noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, pero la acetilcolina, que es un antagonista fisiológico, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y la próxima semana que nos toca sistema nervioso autónomo, vamos a hablar un poco más tendido sobre estos efectos y las vías que tienen. Pero este es el ejemplo para antagonista fisiológico. Igual, cualquier duda o consulta que tengan me la hacen llegar, chicos. En cuanto a antagonista químico, vamos a hablar de una neutralización o inactivación de qué, de otra sustancia. ¿Mediante qué? Una reacción química. No hay mucho que decir. Esto donde va a ocurrir ampliamente en plasma, tracto gastrointestinal, medio extracelular. Y bueno, unas particularidades del antagonismo químico es que puede ocurrir como una reacción directa. Entonces, las sustancias entre sí generan un nuevo compuesto y este nuevo compuesto no tiene un efecto propiamente como el de sus dos componentes originales. No requiere receptores, es decir, no hay vías, no hay receptores. Y la neutralización de estos efectos, como ya les dije, neutraliza al agente activo, pero no la interacción con los receptores. De tal manera, este agente activo pasa a ser inactivo y no va a tener respuesta así se una a los... Disculpen, este agente activo ya no va a tener respuesta sobre los receptores, es decir, los receptores van a estar intactos. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es un antagonismo químico? Este es el mejor ejemplo. La heparina es un agente anticoagulante, la protamina es un antagonista químico. ¿De quién? De la heparina. ¿Qué hace la heparina? Potencia la antitrombina 3, que va a hacer esto, inhibir factores de coagulación. Si inhibe factores de coagulación que tenemos, evitar la formación de coágulos. En cambio, la protamina se une a la heparina. Si se une a la heparina ya de agente activo va a pasar a un agente inactivo y por tanto va a neutralizar su efecto anticoagulante. El complejo heparina-protamina no tiene actividad anticoagulante, básicamente, chicos. Ahora vamos a hablar de otra clasificación, que es el antagonista competitivo. Si nosotros hablamos de competencia, significa básicamente competir por un puesto o posición. Entonces, compiten por el mismo sitio de unión.
Entonces, ambos van a estar, digamos, compitiendo por cierto receptor. ¿Cuál es la solución, digamos, a nivel de este antagonismo competitivo? Que se puede superar con una dosis mayor del agonista, como les había mencionado previamente. Ahora, vamos a hablar en particular de la atropina. Le vamos a hablar más tendidamente la semana que viene, pero es un ejemplo completamente válido. Este es un antagonismo competitivo reversible, la atropina. Entonces, la atropina es un antagonista competitivo ¿de quién? De la acetilcolina en el receptor muscarínico. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando con nombre y apellido que hace la atropina. Es un antagonista competitivo de acetilcolina, pero la acetilcolina actúa en un montón de lados. ¿Dónde? En el receptor muscarínico. ¿Qué va a pasar aquí? Va a modificar la concentración eficaz 50. ¿Se acuerdan que hablábamos que era la dosis del fármaco a la cual el 50% de la población genera una respuesta? Es exactamente aquí, pero no modifica la eficacia, que es la respuesta máxima. Ya habíamos hablado de esto. Entonces, como les enseñé el día de ayer, cuando hablen de un fármaco, siempre deben tener en la mente sus efectos, mecanismo, su ADME, el uso clínico y los efectos adversos. Y aquí tienen, este es de Langdale, del capítulo 14 y de estas páginas que resumen en el libro de las flashcards. Luego tenemos el antagonista no competitivo. Este antagonista no competitivo se va a unir a un sitio diferente. Este sitio diferente va a recibir el nombre de alostérico. Ahora, chicos, punto importante y no está en la diapositiva, lo van a encontrar en su lectura. Alostérico es un sitio diferente. ¿Y cómo sería en un mismo sitio que hablamos aquí? Ortostérico, chicos. Ortostérico para el mismo sitio, alostérico para un sitio diferente. Entonces, el antagonista no competitivo produce un cambio conformacional. Si nosotros estamos hablando de un cambio conformacional, va a impedir la activación ¿de quién? Del agonista. Entonces, ¿a quién va a estar, digamos, fijado este antagonista no competitivo? Al receptor, pero en un sitio diferente. ¿Este qué va a hacer? No va a alterar la concentración eficaz 50. No es reversible. ¿Y qué va a modificar? La eficacia. Si modifica la eficacia, ¿qué está modificando? La respuesta máxima. Un ejemplo de esto es el nifedipino, que ya les mencioné que le van a ver bastante. Es un agonista competitivo de canales de calcio y antagonista no competitivo de noradrenalina. Pero, ¿cómo es esto? Me van a preguntar. Vamos a hacer zoom aquí. El nifedipino es agonista competitivo de canales de calcio y antagonista no competitivo de noradrenalina. Disculpen, es antagonista. Vamos a corregirlo aquí. Esto de aquí es antagonista. Al ser un antagonista competitivo de canales de calcio, aquí lo tenemos, antagonista de calcio, que reduce la presión arterial, ejemplo nifedipino, va a actuar a nivel de ¿qué? De las resistencias periféricas. Entonces, reducimos el calcio, hay menor vasoconstricción y por tanto se disminuiría la resistencia periférica, porque lo regular de esto es que el sistema nervioso simpático va a liberar noradrenalina que provoca la vasoconstricción. Entonces, aquí estamos viendo que es un antagonista competitivo de canales de calcio. Aquí lo vemos. Pero para la noradrenalina que tiene un sitio de unión diferente, vendría a ser un antagonista no competitivo, porque la noradrenalina va a actuar en un receptor adrenérgico. En cambio, el nifedipino actúa a nivel de ¿qué?
de los canales de calcio. Más que nada eso, chicos. Y luego el resto es un poco contexto, pero igual lo pueden encontrar en las referencias que les mostré. Y pueden aprender un poco de allí cómo son todos estos procesos y lo que está pasando aquí con estos fármacos. Y propiamente aquí, chicos, vamos a hablar de antagonistas no competitivos irreversibles. Un ejemplo de esto, el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como la aspirina comúnmente, por una marca. Aquí, ¿qué tenemos? Que es una unión covalente o destrucción del receptor. Ahora, ya sabemos que las dianas propiamente pueden ser enzimas, receptores y demás. ¿Qué va a pasar con un antagonista no competitivo irreversible? No puede ser desplazado por aumento de concentración del agonista. ¿Pero por qué no puede? Porque ya destruyó el receptor o ya se unió covalentemente, chicos. No puede ser separado, no es una unión débil. Y aquí tenemos el ejemplo. La aspirina se une irreversiblemente al COX. ¿Cómo vemos esto de aquí, chicos? Aquí, miren, tenemos un fosfolípido que por la fosfolipasa A2 va a generar el isogliceril fosforilcolina y el ácido araquidónico o el araquidonato. Este araquidonato puede producir lo que serían los leucotrienos por parte de la 5-lipoxigenasa, pero estos endoperóxidos cíclicos, a los que vamos a llamar el campoxano, prostaglandinas y básicamente todos estos de aquí que vemos, por medio de la ciclooxigenasa 1 y 2 van a ser convertidos de araquidonato a este producto final. Pero, si nosotros vemos aquí el AINE, como serían COX no selectivos, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, paracetamol, van a inhibir a COX 1 y 2. Y también hay inhibidores selectivos que solo actúan a nivel de COX 2. Entonces, si se inhiben a la COX, ¿qué van a hacer? Aquí vamos a ver todo lo que hace el ácido acetilsalicílico. Reduce la inflamación, analgesia de origen inflamatorio, antipirético, reduce la fiebre, inhibe la agregación plaquetaria. ¿Cuál es su mecanismo de acción principal? Acetilación irreversible de las ciclooxigenasas. Ligeramente selectivo para COX-1. Entonces, este inhibe la agregación plaquetaria porque está inhibiendo a la ciclooxigenasa. Y un punto bastante mencionado aquí es que se usa para el tratamiento de pacientes que puedan tener trombosis y demás como anticoagulante. Así que debemos tener cuidado con quién, con la warfarina, porque si se está usando puede provocar hemorragias. Pero principalmente lo que se dice aquí es que para lo que sería la vida media de las plaquetas y demás, si una persona se va a operar y está tomando aspirina, debe dejarle tomar por 7 días, mínimamente. También hay otras opciones. Solo se los digo desde ya para que cuando se los vuelvan a decir en alguna clase lo tengan presente. Y bueno, ¿cuál es el uso principal del ácido acetilsalicílico antitrombótico en infarto de miocardio, como ya les dije? Y puede producir diversos efectos como úlceras y demás, pero bueno, por eso este es un antagonista no competitivo irreversible a inhibir a la ciclooxigenasa. Luego de esto, vamos a hablar un poco ah, con ejemplos prácticos. En cuanto a los agonistas puros, aquí vemos fármaco A, fármaco B, eficacia, el efecto máximo, ya lo tenemos aquí. ¿Quién tiene mayor afinidad? El fármaco A presenta mayor afinidad que el fármaco B. Entonces, si estos tienen, digamos, una eficacia igual, un efecto máximo igual, lo que los diferencia es la afinidad.
Luego, si hablamos de un agonista parcial que tenemos aquí, este fármaco C, vemos que tiene una menor eficacia, baja eficacia. Si pasamos al gráfico B, aquí tenemos un fármaco A con concentración fija del fármaco D. Este de aquí tiene una concentración del fármaco D que lo ha modificado, ha hecho que básicamente su curva se desplace hacia la derecha. Pero si nos damos cuenta, la eficacia es la misma. Y este es el fármaco A sin ningún fármaco adicional que lo esté interrumpiendo. Pero, ¿qué pasaría si este fármaco A recibe una concentración fija del fármaco D, pero más alta? La curva dosis-respuesta se ha movido hacia la derecha. Entonces, este fármaco D ha desplazado la curva dosis-respuesta del fármaco A hacia la derecha. Básicamente, el fármaco D es un antagonista competitivo reversible. Y si nos damos cuenta, la eficacia es del 100%. Aquí ya vimos un antagonista competitivo reversible. Ahora, ¿qué pasaría en presencia de un antagonista competitivo irreversible? La C50 se mantiene, no se habían mencionado. Pero aquí, ¿qué va a estar modificado? Veamos. Fármaco A. Ahora, fármaco A con una concentración fija de fármaco E, que es un antagonista competitivo irreversible, la eficacia, el efecto máximo ha caído, chicos. La curva se desplazó hacia la derecha y la eficacia ha sido modificada. Tenemos una menor eficacia. Y si le aumentamos más aún el fármaco E, la eficacia cae aún más. Entonces, y le dan un análisis más exhaustivo a estos gráficos y revisan qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, ya podemos dar por sentado que un antagonista competitivo reversible no modifica eficacia y un antagonista competitivo reversible sí la modifica. Y ninguna duda o consulta, chicos. Seguimos. En cuanto a la modulación alostérica, este tema se habla un poco en lo que sería bioquímica, primordialmente, y aquí lo vamos a hablar un poquito más. Tenemos agonista y antagonista alostérico o alotópico también. ¿Qué va a hacer el agonista alostérico? Se une al sitio alostérico o alotópico y va a mejorar. Es decir, este aumenta. Un ejemplo de esto son las benzodiazepinas en los receptores GABA-A. Mejoran la afinidad del GABA potenciando sus efectos. Ese es un agonista, va a aumentar el efecto. En cambio, un antagonista, ¿qué va a hacer? Se une al sitio alostérico. Aquí tenemos alostérico agonista y disminuye la respuesta, inhiben o disminuyen la eficacia. Sencillamente esa es la definición. Y un ejemplo de esto que les pongo en la teoría es el flumacenilo bloqueando a las benzodiazepinas. Inhibe la potenciación del GABA. Ahora, ¿cómo funciona esto, chicos? Básicamente el agonista va a tener un sitio unión aquí y aquí va a estar el fármaco alostérico. ¿Qué puede hacer este fármaco alostérico? Puede modular la afinidad, modular la eficacia o hacer un agonismo alostérico, potenciando, como ya vimos aquí, la afinidad, es decir, mayor efecto. También podemos tener un agonismo ortostérico, como ya les dije, en el mismo sitio de unión del agonista, completamente válido. En su teoría no les hablan mucho de este, pero el gráfico me parece interesante y se los puse aquí. Y esto genera una respuesta, entonces la respuesta puede ser mayor o menor. ¿Y menor por qué? Porque puede ser un antagonismo, disminución de la respuesta, inhibición o disminución de la eficacia. A partir de este punto, vamos a hablar un poco de una modulación negativa de la afinidad. Si estamos hablando de una modulación negativa, ¿qué va a pasar? Curva dosis respuesta,
hacia la derecha. Respuesta máxima se mantiene. En cambio, en una modulación positiva, si nosotros aumentamos la afinidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la curva dosis respuesta aquí se desplazó hacia la izquierda. Hay un mayor efecto. La eficacia se mantiene, pero si se dan cuenta, la curva dosis respuesta está hacia la izquierda. Es mayor. ¿Qué va a pasar con la eficacia, chicos? Una modulación negativa de la eficacia. Este es nuestro efecto máximo. Pero aquí, miren, está el 50% básicamente. Entonces, aquí se ha modificado la eficacia y ya no tenemos un efecto máximo. En cambio, aquí tenemos una modulación positiva de la eficacia. ¿Qué va a pasar aquí? Su efecto era parcial, pero ahora es total. Ha llegado al umbral de efecto máximo. Entonces, esa es la modificación básicamente. Esta es la modulación alostérica que puede haber, tanto para disminuir, sea negativa o positiva. Negativa, disminuir afinidad o disminuir eficacia. Positiva, aumentar la afinidad o la eficacia. Y aquí llegamos a los conceptos básicamente. Es una curva de respuesta gradual. Ahora, aquí vamos a hablar un poco de lo que serían las definiciones. Para la farmacometría, la curva de respuesta gradual es individual. Es una magnitud de la respuesta, número de receptores con los que interactúa el fármaco. Entonces, se mide en un solo individuo, magnitud, respuesta frente a dosis variables. Aquí vemos dosis crecientes, entonces, no es una sola dosis. Útil para evaluar que potencia y eficacia ofrece información sobre la eficacia máxima. Vamos al gráfico. Aquí tenemos un fármaco R, S y T. El R y el S tienen una eficacia máxima. El T no tanto. Entonces, para la imagen A que tenemos aquí, se van a comparar estos tres agonistas, R, S y T. Como les dije, R y S son agonistas completos. Eficacia máxima tienen, pero R es más potente que S. ¿Por qué R es más potente que S? Porque ellos su efecto máximo antes, chicos, o con una concentración menor. Luego, el fármaco T es parcial, por lo que no es capaz de producir un efecto de la misma magnitud que un agonista completo. Entonces, ¿qué podemos concluir? T es menos potente que R y S. Para la imagen B, aquí vemos los fármacos X, Y y Z. X, X y Y, que son básicamente, tienen una eficacia completa, máxima. Y Z un parcial. Y aquí que se va a comparar básicamente en la curva de dosis respuesta, la dosis eficaz 50 o la dosis mediana. Entonces, nos indica que Z es un agonista en presencia de un antagonista no competitivo. Entonces, ese agonista no competitivo ha disminuido su eficacia. Y punto importante aquí, tenemos la dosis eficaz 50 para ambos fármacos. Ahora, pasando a la curva dosis respuesta cuantal, es todo o nada. ¿Qué hace referencia a esta frase? Para medir grupos, mide el número de casos de una población en una población, la respuesta de una población a dosis diferentes, la frecuencia en la que una dosis produce respuesta. Aquí es comparar potencia de diferentes fármacos, evaluar seguridad y eficacia. ¿Qué evaluamos aquí? Potencia y eficacia. Aquí, seguridad y eficacia. ¿Qué vamos a ver? Aquí comienzan las definiciones, chicos. Índice terapéutico, dosis tóxica media, dosis efectiva media y la dosis letal media, que es la L de 50. Aquí en el ejemplo
vamos a ver la comparación de la dosis respuesta entre un efecto de sueño y muerte. Entonces, ah, aquí un poco de matemática, básicamente nos dice que el cociente entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva media, dosis efectiva 50, es el índice terapéutico que veíamos aquí. Entonces, el cociente entre el DL1, que en este caso es la dosis letal em, de una persona, y la dosis efectiva 99 corresponde al factor de seguridad, básicamente ello. Y aquí vamos a tener una comparativa. Por ejemplo, la gradual, individuo. La cuantal, grupo de individuos. La curva gradual mide la magnitud de la intensidad del efecto y es continua. En cambio, la cuantal es binaria, frecuencia en que las personas responden o no. Su dosis efectiva media viene a ser teóricamente la dosis que produce el 50% del efecto máximo. En cambio, la dosis efectiva mediana en la cuantal es la dosis que produce la respuesta en el 50% de la población. Aquí cambia. Luego, un ejemplo de esto es la reducción progresiva del dolor en una paciente con dosis crecientes. Una paciente tiene dolor, le van aumentando las dosis y como el dolor, digamos, va a ir reduciéndose. En cambio, en la cuantal es la frecuencia de personas que desarrollan inmunidad frente a una vacuna. Aquí ya estamos viendo diferencias bastante grandes. Y para analizar la relación entre dosis e intensidad, vamos a usar gradual en un solo individuo. En cambio, para la cuantal, como ya es grupo de individuos, tenemos dosis y frecuencia en una población. A todo esto, ¿qué es una dosis? Aquí tenemos un glosario de términos. La dosis es la cantidad de fármaco administrado en función del peso corporal. La dosis efectiva 50, media, mediana, es la dosis que produce la respuesta deseada en el 50% de la población. Ya lo vimos aquí. La dosis en carga o de ataque, básicamente es la multiplicación de la concentración por el volumen de distribución que ya vimos en farmacocinética. Tiempo de vida media, esto de aquí es independiente de la dosis. ¿Por qué es independiente de la dosis? Tú te tomas un medicamento y este medicamento en esa concentración o en una concentración mayor va a tener una vida media determinada. Es independiente de la dosis. Teóricamente, y lo van a encontrar en sus lecturas, la eliminación es en 5 vidas medias y un nuevo equilibrio es en 4 tiempos de vida media. ¿Qué significa? Que si tú das un fármaco y su vida media es de 8 horas, vas a necesitar 40 horas para que este fármaco se elimine. Pero si tú estás ajustando la dosis, reduciendo o aumentando, va a demorar 4 vidas medias. Estas 4 vidas medias, si la vida media es 8, vamos a tener 8 por 4, que sería 32. 32 horas para el nuevo equilibrio. Tenemos la dosis tóxica mediana o el 50%. Básicamente, efectos tóxicos en la mitad de la población. Dosis letal 50, muerte en el 50% de la población. Índice terapéutico, como decíamos, dosis letal 1%, dosis efectiva 99%. Y el valor ideal siempre va a ser mayor a 2. Siempre mayor a 2. Luego tenemos lo que sería el índice terapéutico, que es la dosis letal 50, dosis efectiva 50, y su valor ideal o margen de seguridad es que sea mayor a 10. Esto de aquí sí lo preguntan. Tenemos el índice de seguridad y el índice terapéutico. No lo olviden. Esta tablita de aquí que vemos aquí, chicos, es de su teoría. Le pueden preguntar fármacos de estrecho índice terapéutico y con alto índice terapéutico. El mayor ejemplo de esto es la digoxina, tiene un estrecho índice terapéutico. Y los de alto índice terapéutico hay sedantes hipnóticos, betabloqueadores, penicilina, sal. También otros conceptos
que sería la ventana terapéutica, que es el cociente, es decir, la división entre la concentración máxima efectiva no tóxica y concentración mínima efectiva. También tiene que ser lo que sería menor o igual a 2. El margen terapéutico, cociente entre concentración máxima tolerada o tóxica y dosis terapéutica. Este margen terapéutico que vemos aquí se dice que clínicamente equivale a lo que sería el índice terapéutico que habíamos visto aquí. Luego, seguridad y eficacia. Esto de aquí, para ponerlo en un plano más textual, la eficacia es beneficiosa si tiene un nivel aceptable de seguridad, es decir, tiene pocos o nulos efectos adversos. ¿Qué es un efecto adverso? Efectos secundarios, disculpen. Efectos secundarios porque efectos adversos son diferentes. Un efecto secundario lo vamos a relacionar a que el fármaco puede producir algo principalmente, pero con la cascada de señalización puede producir muchas cosas más. Un efecto adverso es un problema médico no inesperado. Pueden ser leves, moderados o graves. Entonces, esto ya lo sabemos, sabemos que puede ocurrir. En cambio, una reacción adversa o una RAM, cualquier efecto perjudicial o indeseable producido por un fármaco. Son definiciones diferentes. Y bueno, aquí factores de riesgo para una reacción adversa medicamentosa pueden ser factores biológicos como la edad, el sexo, la raza, factores patológicos, muchas patologías en la persona o la gravedad o severidad del proceso. Factores farmacológicos, polimedicación o la polifarmacia significa que una persona está tomando ya más medicamentos, la dosis y duración del tratamiento, el tipo de fármaco y factores psicosociales como un mal cumplimiento, no tomar, digamos, la medicina en las horas indicadas o los errores también en la toma. Dejar de tomar o tomarlo, digamos, en dosis no adecuadas. Esto es de su teoría. Principales productores de RAM, digoxina, chicos. Y todos los que ven aquí. Aspirina, diuréticos de asa. Y en residencia son estos de aquí. Y ya estamos acabando, chicos. Antes de llegar a las preguntas, tenemos la parte final. Esto lo van a encontrar en sus lecturas, que es un estado de sensibilización. Básicamente, cuando un fármaco está actuando constantemente, estimulando diversas células, estas células, ¿qué van a hacer? Van a reducir sus receptores. Aquí lo tenemos, dado por una estimulación constante de células agonistas. Si nosotros perdemos receptores, ¿qué vamos a perder? Una respuesta máxima, pérdida de eficacia. ¿Y esto por qué se da? Sabíamos que tenemos, digamos, diversas enzimas. Estas enzimas pueden fosforilar o en este caso estas sinasas, que son asociadas a los receptores asociados a proteína G, van a generar esta internalización de receptores. O también las arlestinas que se unen al receptor y lo desacoplan de la proteína G. Entonces nos quedamos sin receptores, nos quedamos sin transducción de señal por la proteína G. Ahora, en cuanto a la desensibilización, tenemos mecanismos como alteraciones, translocaciones, agotamiento de mediadores y aumento de la degradación metabólica. Las alteraciones de los receptores son en los canales iónicos, la translocación de receptores beta-adrenérgicos, el agotamiento de mediadores en anfetaminas, por ejemplo. Si nos quedamos sin algún, digamos, neurotransmisor o ya se han usado todos y degradado todos, estamos en un estado de desensibilización. Luego tenemos aumento de la degradación metabólica que se puede dar por alcohol y nitratos y la adaptación fisiológica. Y aquí viene un concepto diferente, taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia, chicos? Es el efecto del fármaco que disminuye gradualmente la administración en administración continua repetida, minutos a horas. Esto, por ejemplo, se ve en la inhalación del salbutamol.
Aquí ya vemos que tenemos estado de sensibilización, taquifilaxia y tolerancia. ¿Qué es la tolerancia entonces? Disminución gradual de la respuesta a un fármaco. Tarda días o semanas. Y esto se puede dar por ¿quién? La morfina. Entonces, ¿cómo generamos tolerancia, chicos? Ya llevaron la clase con Jesús. Inducción enzimática. Y farmacodinamia, alteraciones de receptores o alteraciones de membrana. Aquí, para finalizar, tenemos este cuadrito de su teoría que les explica las diferencias entre tolerancia y taquifilaxia. Tolerancia lenta, taquifilaxia rápida. El mecanismo de sensibilización, metabolismo, farmacocinética. La taquifilaxia, desensibilización rápida de receptores. Reversibilidad, parcialmente reversible. Y la taquifilaxia, usualmente reversible con breves pausas. Ejemplos comunes, opioides como la morfina, benzodiazepinas. Taquifilaxia por descongestionantes nasales y dopamina. Y finalmente, esto de aquí, presten mucha atención. Sinergismo. Sinergismo significa aumento de la acción de un fármaco por efecto de otro. Un sinergismo es suma, para explicárselos en menos de un minuto ambos. Tenemos un fármaco más otro fármaco. Y aquí tenemos un fármaco más otro fármaco. Si estamos frente a un sinergismo de suma, vamos a tener que la suma del efecto de ambos fármacos va a ser igual a sus efectos individuales sumados. Matemáticamente podemos decir 1 más 1 es igual a 2. En cambio, la potenciación, ¿qué nos quiere decir? Que su efecto es mayor a la suma. La suma de estos fármacos individualmente, si los sumamos, si actúan juntos, no va a ser 2. Va a ser, por ejemplo, 4 o 9. Pongámosle que 9. Entonces, estos fármacos actuando juntos en sinergismo de potenciación van a tener muchísimo mayor efecto. En cambio, el sinergismo de suma es básicamente matemático. 1 más 1 es igual a 2. Es la mejor forma de explicarlo y espero lo hayan entendido. Igual en su lectura de esta semana les hablan de eso. Y ahora vamos a pasar a lo que serían las preguntas. Tengo 4 preguntas del parcial y una pregunta que hice yo. Ya se darán cuenta cuál hice yo, pero primero lo primero. ¿Qué es la desensibilización de un receptor? Vamos a analizar las alternativas. Liberación de más receptores en la membrana celular. Esto no es, chicos. Disminución de la respuesta a un receptor después de la exposición continua a un fármaco. No, más o menos. No es concluyente. Si ustedes están haciendo su examen, este es pregunta del parcial 2025-1, no la tache. Hay que analizarlo un poquito más. Pero seguimos leyendo. Aumento en la cantidad de fármacos requerida para lograr una respuesta. Estamos hablando de sensibilización del receptor. Aquí nos hablan del fármaco. Este es un distractor, por ejemplo. No va. Activación de receptores en el sistema nervioso central. Tampoco va, chicos. Destrucción irreversible de un receptor. Esto podría ser, pero si nos damos cuenta es muy, como la palabra, es muy directo, porque necesariamente no es una destrucción irreversible. Hay muchos procesos implicados en la desensibilización, pero ninguno, estamos hablando de degradación metabólica, pero no de destrucción irreversible. Y nos vamos de nuevo a leer la alternativa B, la disminución de la respuesta a un receptor después de la exposición continua a un fármaco. Esta sería la respuesta. Esta es la respuesta que nos dieron para el examen 2025-1. Luego, ¿qué es un agonista no competitivo? ¿Qué es? Empezamos desde el final esta vez. Un fármaco que provoca una sensibilización rápida del receptor. En ningún momento hemos hablado de esto, chicos.
Un fármaco que activa al receptor pero con una menor intensidad. Agonista no competitivo. No calza, chicos. Este calza más con un agonista parcial. Un fármaco que aumenta la acción del receptor a unirse. Esto suena más a lo que sería. Bueno, aquí dice aumenta la acción del receptor. No te estoy diciendo nada, básicamente. Porque de hecho, la acción del receptor propiamente no existe. Es la acción del receptor en el complejo fármaco-receptor. Un fármaco que se une a un sitio diferente, no competitivo, es diferente. El sitio alostérico del receptor para impedir la actividad del agonista. Esta es la respuesta, chicos. Es la mejor definida. Y tenemos la A, un fármaco que bloquea el sitio de unión del agonista en el receptor. El sitio de unión del agonista. Aquí estamos hablando de un competitivo. Y, y la pregunta es sobre un no competitivo. Esta sería la respuesta. Luego tenemos la siguiente pregunta, clásica en los exámenes de farmacología. Tenemos que seleccionar la relación correcta. Las acciones de los fármacos pueden lograrse por acción específica y no específica. Lo hablamos ayer. Esta pregunta combina ambos temas. Señala la relación correcta. La eficacia es la capacidad de un fármaco de unirse. Uy, se me fue aquí. De unirse a un receptor. No, esto de aquí es la afinidad. Afinidad. Entonces, este no va. Hay tolerancia cuando se reduce la eficacia del fármaco con el tiempo, lo que requiere un aumento de la dosis. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la morfina, tolerancia a largo plazo. Se reduce la eficacia. Esto es verdadero. Los receptores nucleares se encuentran en la superficie celular. Aquí lo descartan de una, chicos. Receptores nucleares en la superficie celular, nada que ver. Y luego tenemos una curva de dosis-respuesta muy empinada, indica que el fármaco tiene una gran potencia, sí, y una respuesta rápida a cambios de dosis también. La respuesta sería 2 y 4, alternativa C. Siguiente pregunta del examen parcial 2025-1. De las premisas que mencionamos, indicar la relación correcta. Un agonista inverso produce un efecto opuesto al de un agonista clásico. Agonista inverso produce un efecto opuesto. Si está dentro de la definición. La alta afinidad aumenta la eficacia del fármaco. La alta afinidad aumenta la eficacia del fármaco. Si nosotros nos detenemos un momento y recordamos las gráficas, vemos que la afinidad no modifica la eficacia. En realidad, la eficacia se mantiene, así sea mayor o menos afín según los agonistas puros que vimos. Entonces, esto sería falso. Un agonista parcial tiene afinidad y eficacia parcial. Esto sí es completamente verdadero. En comparación con el agonista completo. Verdadero, chicos. El efecto de un ligando agonista es provocar la desensibilización del receptor. Completamente falso, es producir un efecto biológico. La respuesta sería la C, 1 y 3. Y la última pregunta. Respecto a la curva dosis respuesta cuantal, marque la opción verdadera. Aquí vamos a irnos al plagio un momento. Cuantal, grupo de individuos, binario, frecuencia, 50% de la población, vacunas, dosis y frecuencia. Si nosotros ya leímos eso, vamos aquí. ¿Se enfoca en el efecto de un fármaco en un individuo? No, chicos. Grupo de individuos.
Vamos a la última alternativa. Analiza la relación entre dosis e intensidad. No, dosis y frecuencia. Su dosis clave es la que produce 50% del efecto máximo. No, 50% del efecto en la población. Su efecto de respuesta es binaria, mide la frecuencia en la que las personas responden o no. Esta es la respuesta. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Aquí tienen el QR de la central de tutorías con el cerebrito y las fuentes bibliográficas usadas tanto para la parte uno y la parte 2. Todos tienen acceso a Clinical Key gratuitamente por la universidad. Pueden encontrar todos los libros que están con link, como este de aquí, 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 y muchos más. El Goodman y Hillman también se los habrán dado en digital. Si lo tienen en físico y es la última edición, mejor. Y eso es todo por el día de hoy. Vamos a detener la grabación. Compartir.